Bien, alumnos y alumnas, muy buenas tardes. Soy el doctor Carlos Farías, cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Y con mucho gusto, un año más voy a compartir con ustedes esta experiencia, inicialmente de traumatismos maxilofaciales y luego en cáncer de cabeza y cuello. Diré que hago una presentación y al final puede haber posibilidades de preguntas con muchísimo gusto. Al hablar de los traumatismos maxilofaciales, tenemos que tener algunas definiciones que son comunes para todos los traumatismos. Y uno de ellos es fundamental, es que esto es un daño agudo o es un daño crónico que se presenta en las partes blandas o en las partes óseas por acción de una energía externa. Miren que un traumatismo necesita dos elementos, uno externo o agresor y otro que es el receptor. Y va a haber una combinación de fuerza y resistencia por parte de estas dos acciones. Los traumatismos maxilofaciales representan aproximadamente el 10% de todos los traumatismos en los politraumatizados. Perdón. Por supuesto que hay algunos países, hay algunas épocas, hay algunos datos de la historia en diferentes lugares en donde esta frecuencia puede elevarse, especialmente en épocas de guerra, en épocas de violencia o en épocas en que la actividad productiva ha sido más fuerte, más marcada que en décadas anteriores. Precisar que los traumatismos en la cabeza se pueden presentar o al nivel de la bóveda craneana o al nivel del macizo maxilofacial. Hablaremos ahora del macizo maxilofacial. Este macizo maxilofacial tiene elementos que son horizontales, como a manera de vigas, y tiene otros elementos óseos que son abortantes verticales a manera de pilares. Cuando la energía externa habitualmente supera la resistencia ósea, se produce un traumatismo maxilofacial. Y ojo que al decirles que hay traumatismos de baja energía, es para que todos tengamos el conocimiento que debemos de evaluar la magnitud de la energía o del elemento efector. No es lo mismo un traumatismo ocasionado por el golpe de un niño, un traumatismo por un boxeador, un traumatismo por una viga que le cae a la persona, o un traumatismo por un edificio que le cae a la persona. De manera que además unos son muy violentos, otros son lentos. La combinación de estos factores es muy importante evaluarlos en el momento de la anamnesis para poder seguir haciendo el ejercicio diagnóstico y de tratamiento. Normalmente los huesos tienen una continuidad. Cuando hay una pérdida de esta continuidad, estamos hablando de una fractura. Y la consecuencia, como les he dicho, es un golpe, una fuerza, o a veces sin golpe ni fuerza por efecto de tracciones. Tanto la tracción como la fuerza tiene que superar la elasticidad del hueso para que se produzca una fractura. Los traumatismos maxilofaciales se presentan preferentemente en gente joven, en gente que está en actividad productiva, en gente joven que esté en la guerra, que está en los campos, que está en las fábricas. Y como a la guerra, a los campos y a la actividad productiva manual van más los hombres, es el sexo masculino con un 68% los que son mayormente afectados.
Grabémonos que el macizo facial se fractura por donde, yo digo siempre, por donde se le da la gana y como se le da la gana. No existen reglas, no existen normas, no existen diagramas preformados, preestablecidos para el establecimiento de una fractura. Depende de estos dos factores, que es una energía externa, una fuente externa, y la capacidad de resistencia como la velocidad de la fuerza. Y tienen ustedes, si están viendo en el ejemplo del slide, que se fracturan los huesos por cualquier parte, con de diferente, en diferente presentación, completas, incompletas, como vamos a ir viendo progresivamente. De manera que cuando uno tiene un paciente que está sospechando o viene politraumatizado o específicamente traumatizado en el área facial, tenemos que lo primero precisar, no lo primero, pero como una cosa fundamental, precisar en dónde asienta esa fractura. Como todo en medicina, una evaluación de una fractura maxilofacial comienza por el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico que tiene esa convergencia muy fuerte y necesaria que nunca debe perderse de la anamnesis y del examen clínico. Aquí quiero hacer un paréntesis para estimularlos, puesto que podría decirles a esta altura de mi vida que generacionalmente ha habido una evolución en la capacidad y en la sistematización de la evaluación de los problemas médicos. En décadas anteriores, la anamnesis y el examen clínico eran prioritarios, eran lo más fuerte para el ejercicio diagnóstico. En los últimos años, en la última década, el advenimiento y la capacidad de tener medios diagnósticos con imágenes muchas veces hace que el médico pretenda o efectivamente ejecute un menoscabo del ejercicio del diagnóstico clínico a través de la anamnesis. Por supuesto que un traumatismo maxilofacial tiene como primera medida dolor. El dolor nos guía. Si te duele en el pómulo izquierdo, tú tienes que sospechar problema en el pómulo izquierdo, no lo estás pensando en la mandíbula del lado izquierdo. Hay alteraciones en la función masticatoria en la inmensa mayoría de traumatismos, especialmente en los traumatismos que van en la porción inferior de la cara. Hay alteración de la oclusión, no puedes abrir o cerrar la boca, o si la abres parcialmente, o si la cierras incompletamente. Hay dolor a la presión masticatoria. Eso te va a dar indicio frecuentemente, y si tratas de precisar dónde, si el dolor es superior o inferior, te va a orientar hacia la localización de la fractura. Movilidad mandibular, especialmente en fracturas desplazadas, ¿no? Es un signo que hay que buscar. Marca de impacto en la piel. Esto es una de las primeras cosas, que así la persona no nos diga dónde recibió el impacto de la fuerza externa. Uno tiene en la primera acción de evaluación directa con el paciente, tratar de precisar dónde hay marcas de impacto en la piel, porque te va a guiar para el establecimiento de tu diagnóstico. Es frecuente el edema, algunos hacen poco edema, pero tienen fractura. Otros tienen mucho edema y no tienen fractura. El sangrado es un signo importante, especialmente para poder evaluar la situación crítica que puede llevar al paciente a un estado de shock. Por ruptura de pequeños vasos puede haber sangrado,
Pero si además de los focos de fractura o ruptura de los elementos de la parte blanda hay sangrado, esta es la alarma número 1 que debemos de enfrentar. Y repitiendo lo que les dije anteriormente, la presencia de asimetría facial es esencial, es básica, es importantísima. Y de esto no nos debemos olvidar. No solamente para problemas de fracturas, sino para otro tipo de patologías, especialmente las tumorales o las genéticas. El ser humano es como que si fuera, es como si tuviera una imagen en espejo. E incluso, no solamente para el examen físico, sino para los estudios por imágenes, uno mira al ser humano en espejo. Y si en una parte está más grande, más edematizada, está caída, tiene menos movilidad, etc., esta asimetría facial nos orienta hacia el diagnóstico. Preguntar y examinar. La anamnesis y el examen físico son sumamente importantes. Y esta pérdida de la posibilidad de explorar las áreas de cabeza y cuello muchas veces nos llegan a fallas diagnósticos. La palpación bimanual comparativa en estas imágenes a espejo que tenemos es muy útil y nos puede decir, por ejemplo, si hay asimetría en los rebordes orbitarios inferiores, en la parte externa, en la zona de los malares, como también nos va dando precisión si hay dolor, si hay mayor edema, si hay crujido, etc. Y se explora bimanualmente todas las partes del macizo facial en busca de esto que les decía, asimetrías óseas. Algunas veces un hundimiento a nivel del arco cigomático y una presión a nivel del arco cigomático y uno ve que pierde su arquitectura, que se hunde y es dolorosa, nos hace el diagnóstico de fractura del arco cigomático. Teniendo la anamnesis y el examen clínico, uno ya plantea sus posibilidades diagnósticas. Los estimulo a que ustedes se mantengan el ejercicio de tener un diagnóstico con la anamnesis y con el examen clínico. Y que los exámenes por imágenes u otro tipo de exámenes son medios auxiliares que complementan o fortalecen su diagnóstico. Les repito que no es bueno esperar una imagen para hacer el diagnóstico. La imagen corrobora lo que tú estás sacando en tu anamnesis y exploración. Los exámenes más simples para la fractura de los maxilofaciales son las radiografías simples, clásicas, la de frente y la de perfil. El esqueleto óseo mirado en espejo nos va permitiendo hacer diferenciación de pérdida de la continuidad de los huesos. Pero como en la radiografía simple hay muchas imágenes superpuestas, especialmente en el tercio medio de la cara, se hacen y llegaron para suerte en las últimas décadas otros exámenes otros medios de diagnóstico por imágenes que son de muchísima utilidad. Pero antes de eso debo de decirles que si bien la radiografía de frente y la lateral son las esenciales, si tu posibilidad diagnóstica te permite necesidad de explorar, por ejemplo, los senos paranasales o las órbitas, tú pedirás una incidencia especial para esta zona. O si quieres evaluar si es que hay una fractura a nivel del arco cigomático, pedirás una proyección para arco cigomático.
Hay múltiples nombres en las proyecciones radiológicas maxilofaciales. Les diré, y como una experiencia, personalmente yo me olvido de los nombres para estas proyecciones, porque es suficiente de que tú le puedas pedir al radiólogo exploración del arco cigomático derecho o exploración de los rebordes solitarios y de los senos paranasales. Otro ayuda diagnóstica por imágenes y que especialmente la utilizamos para evaluar los maxilares es la radiografía panorámica, en donde se presentan los huesos de los maxilares como puestos abiertos, como un libro abierto. Y nos permite, les decía, mucha relación de los maxilares con las piezas dentarias. Esta, que es una radiografía panorámica normal, habitualmente es utilizada por los dentistas para hacer un estudio de las piezas dentarias, la presencia de absorción ósea, reabsorción ósea, de caries, de prótesis, etcétera, etcétera. Es muy útil en algunos casos la radiografía panorámica. Pero fue la tomografía computarizada lo que nos comenzó a dar fineza en la localización, en la precisión de las fracturas maxilofaciales. En este ejercicio de examinar simétricamente una porción con otra porción, los bordes comparativamente, los espacios y en fin, la continuidad de los huesos nos puede hacer diagnósticos tan precisos como en este caso de una fisura en esta parte de la órbita o una fractura sin desplazamiento en el reborde externo de la órbita de este lado o una fractura y el desplazamiento de un cóndilo del maxilar de este lado. La tomografía computarizada, que no requiere contraste, es actualmente el método ideal para poder, yo diría que necesario, para poder hacer un diagnóstico muy preciso y para poder plantearse el tratamiento, así como también las posibilidades de rehabilitación del paciente. Definitivamente que cuando no hay tomografía computarizada, tendrás que trabajar con tus radiografías simples. Como parte complementaria de las tomografías, y hay que saber utilizar esto, existe la reconstrucción tridimensional en la tomografía computarizada. Esto no significa un estudio más, sino un direccionamiento especial del radiólogo o del técnico en radiología para poder sacar imágenes que reconstruyan en esta forma tridimensionalmente todo el macizo facial. Y ustedes ven que esto es más a lo que nosotros nos hemos acostumbrado desde las fases iniciales de nuestro estudio, estudiantes de medicina, para estudiar nuestro esqueleto óseo. Así se presenta una reconstrucción tridimensional en la tomografía, que nos da un excelente imágenes para posibilidad de diagnóstico. Como los huesos se rompen, le dije donde se les da la gana, pero uno tiene que ponerle un nombre completo a la fractura que incluya su localización o la calidad de fractura que tiene el paciente. Una clasificación es de cerradas y complicadas o abiertas. Cuando el hueso se rompe y la piel permanece y las partes blandas permanecen intactas, es una fractura cerrada. Es lo mejor que uno
desearía tener para sí mismo si es que tiene una fractura cerrada. Pero si hay ruptura de la piel, de las mucosas internas en la cavidad oral, con exposición frecuente del hueso a través de esa ruptura en la piel o en las partes blandas, esta es una fractura de hecho más complicada de por sí. Tanto para las consecuencias sintomáticas del paciente como para el tratamiento y las probables complicaciones que pueda tener el paciente. Pero uno también, de acuerdo al número de fracturas, puede tener una fractura única. O puede tener una fractura doble. Puede tener una fractura doble en un mismo hueso y entonces fractura doble de la mandíbula derecha. Fractura única de mandíbula derecha. O puede tener múltiples en un mismo hueso, por ejemplo, múltiples fracturas en la mandíbula. O fracturas de maxilar superior, mandíbula y hueso malar. Son fracturas múltiples, que hay que precisarlas. Porque no es lo mismo el manejo de una múltiple que una fractura única. En otras circunstancias, el hueso se rompe en múltiples fragmentos, como que si fuera un machacado de hielo. Cuando uno machuca un trozo de hielo y varios fragmentitos, una fractura conminuta, que tiene otra modalidad de tratamiento. Pero también tú puedes definir si es una fractura en donde abarcó todo el hueso y es fractura completa. Y haces un diagnóstico y programas el tratamiento de una fractura completa porque todo el hueso tuvo un trazo fracturario. O una fractura incompleta de la porción del hueso, lo que se llama fractura en tallo verde, que es muy frecuente en niños, especialmente en el área del cóndilo del maxilar. Exactamente cuando nosotros hemos visto que hemos querido romper un fragmento de caña o un tronco verde y lo rompemos, no se rompe completamente, está roto, pero no se separa una porción del tallo de la otra. Especialmente a nivel de la mandíbula, uno puede tener una fractura, como en este primer caso de arriba, que prácticamente sigue la misma dirección que el músculo macetero. Y cuando el músculo macetero en esta fractura, al abrir la boca, se desplaza más la fractura. Entonces es una fractura desfavorable. O en otra circunstancia, como en la que señalo aquí abajo, el trazo es opuesto a la dirección en que se va a desplazar el macetero, y al abrir la boca y el macetero va a juntar el trazo de fractura, en ese caso es una fractura favorable. Acá tienen una fractura conminuta, múltiples trazos en una fractura. Para otra forma de clasificar, es por una localización grosera y decir, esta fractura está en el tercio superior, está en el tercio medio o está en el tercio inferior. El tercio inferior de la cara, por supuesto, son las fracturas mandibulares. Y el tercio superior es una fractura que incluye tanto el maxilar como el cráneo. Y entonces tú tienes una combinación en la fractura del cráneo y de la cara, fracturas cráneo-faciales. O lo tienes en el tercio medio del maxilar y los malares, y son fracturas maxilomalares. Tercio superior, ya todos nosotros nos daremos cuenta que es preferible no tenerla,
que es preferible no enfrentarse a ella porque estamos hablando probablemente de una disrupción craneofacial o las complicaciones propias de un traumatismo craneal. Pero otra modalidad también de clasificar a las fracturas muy conocida y que sí vale la pena conocer el nombre propio, porque cuando uno dice el nombre propio ya no tiene que describir la fractura. Y estas son fracturas que comprometen los maxilares. Y son las fracturas del Lefort. Una fractura del Lefort o fractura horizontal del maxilar. Miren cómo se ha roto aquí el hueso. Y cómo tiene necesidad de una reparación separando la mucosa. Vamos a ver luego el tratamiento y realizando una osteosíntesis o unión del hueso con materiales ortopédicos. Fractura del Lefort 1, fractura horizontal del maxilar superior. De los Lefort, la mejor de las fracturas, la de mejor pronóstico. Pero también hay una Lefort 2, que es una fractura piramidal, y vean ustedes, de mucho mayor complejidad. Esta va desde la raíz nasal, incluye el hueso lacrimal, el reborde orbitario inferior, la pared del maxilar y se va hasta la apófisis pterigoide. Es una fractura mucho más compleja, de un manejo más delicado, de mayores complicaciones para el paciente. Pero si hay un Lefort que uno no quisiera tener, es el Lefort 3, o disrupción craneofacial. Miren ustedes cómo esta fractura puede atravesar y separar el cráneo de la cara. E incluso uno puede ver que la cara está delante o está hacia atrás. Incluye, como vemos en la imagen, desde el hueso nasal, el lagrimal, el malar, la pared posterior del maxilar, hasta el apófisis pterigoides. Lefort 3. Muy delicado para tratar. Habitualmente estos pacientes va el especialista o es llamado a la unidad de cuidados intensivos, donde ha sido visto como si así se necesita en la emergencia, inicialmente por el neurocirujano, y establecido el paciente en una unidad de trauma shock por el pronóstico muy desfavorable que tienen estas fracturas de Lefort 3. Y el especialista tratar con medios auxiliares, clínicos y auxiliares, al establecer el diagnóstico y diferir y planear el diagnóstico, el tratamiento para una etapa posterior en que el problema neurológico, el problema hipovolémico ha sido solucionado, o por lo menos altamente mejorado. Llevémonos el recuerdo, en un accidente los huesos se fracturan o el accidente compromete no áreas que uno quisiera que fueran bien delimitadas, sino de la forma más aparatosa posible. Y el ejercicio diagnóstico incluye precisar las localizaciones de estas fracturas. Estos son ejemplos, esto definitivamente uno diría es un Lefort 2, pero es mucho más que Lefort 2 porque te incluye los tegumentos que separan una porción de la nariz hacia arriba, otra hacia abajo, y la posibilidad de sangrado abundante. A diferencia de otras fracturas con pérdidas, con complicaciones de suciedad, porque caen al pavimento o porque otras sustancias externas caen que complican el manejo
y el pronóstico de estos pacientes. Pero tanto el especialista como el mismo paciente, el radiólogo que evalúa el caso, necesitan hacer mayores precisiones de localización de las fracturas. Esto especialmente en el área mandibulares, porque uno puede tener una fractura de la sínfisis de la mandíbula. Entre la unión de las mandíbulas es frecuente un golpe directo, frecuentemente los puede dar este tipo de fractura de la sínfisis. O puede ser una fractura de cuerpo, otra localización, otra forma de abordaje en el cuerpo, o puede ser del ángulo mandibular. Mientras que aquí en esta fractura tú tienes incluido y de por medio incisivos, en la de cuerpo tienes premolares o hasta los primeros molares. En la fractura del ángulo tienes comprometidos o involucrados el área de los malares, que es de diferente manejo. O la fractura en su localización de la mandíbula, pues a nivel de la rama, la rama de la mandíbula ascendente, que puede ser en la misma rama, o puede ser en el cóndilo, o subcondilar, o en la apófisis coronoides. No es lo mismo tratar una fractura condilar que una fractura de rama, que una fractura de ángulo, que una fractura de sínfisis. Para el paciente tampoco no es lo mismo el manejo de una fractura de una localización que de otra localización. Por el dolor, por la implicancia que va a llevar el tratamiento, por la recuperación y probablemente por el manejo de otros elementos extraños que van a servir para fijar los huesos fracturados. Hemos tenido nuestra anamnesis, hemos tenido nuestro examen clínico, hemos visto nuestros estudios complementarios con radiografías o topografías y hemos precisado la localización de la fractura, el tipo de fractura, y de acuerdo a eso tenemos que establecer un tratamiento. Como ya les dije anteriormente, no se trata las fracturas todas iguales. Una modalidad, un tipo de fractura o un paciente tendrá necesidad de una modalidad muy sencilla, otra tendrá una modalidad muy compleja. En algunas circunstancias, cuando tú tienes una fractura que puede ser incompleta, ¿no?, y que incluye la parte central de la maxilar o la sínfisis de las mandíbulas, que no está desplazada, que es una fractura única, como en este caso, bastará que tú realices una fijación interdentaria con un arco especialmente diseñados y que se venden ya, están en el comercio, que son arcos especiales para fracturas, que son hay arco de Eri, por ejemplo, y fijación interdentaria. Pones el arco acá abajo y pasas alambres, vas uniendo entre dos, y el objeto es fijar para que no se movilice el arco con el hueso inferior, como igualmente fijar el arco
y que se haga unidad con el maxilar superior. Y después viene la fijación intermaxilar, perdón, con ligas, como estamos viendo aquí, hacia arriba, estableciendo crucetas, de tal manera de que se fije los dos maxilares en la mordida habitual que tiene el paciente. Y aquí es donde se necesita muchas veces ayuda del odontólogo para que te ayude a tener la adecuada mordida. Cuando tú tienes una alteración de la mordida habitual en el momento que fijas y no se coactan como normalmente tú estás acostumbrado a vivir cuando tienes la boca cerrada, tienes una consolidación mala y el paciente va a tener problemas serios en la recuperación postoperatoria. De manera que esta, que es la medida simple de fijar una fractura poco igualmente simple y en forma cerrada con fijación interdentaria e intermaxilar, ya te puede llevar a complicaciones en el postoperatorio. Fractura, reducción cerrada o conservadora, cuyo objetivo es mantener la oclusión, adecuada oclusión, fijando con arcos y ligas los maxilares. Otro tipo de fracturas más complejas van a requerir un abordaje quirúrgico, como en este caso, en que tienes que incidir la mucosa, separar la mucosa, exponer el hueso, exponer los focos de fractura y utilizar osteosíntesis, es decir, unión de los huesos. ¿Con qué hacemos la osteosíntesis? Ahora la hacemos con mini placas. Estas son las famosas mini placas. Y después, para asegurar que este hueso no se movilice una vez que tienes puesto la osteosíntesis con mini placas, tienes que ponerle de todos modos al paciente una fijación interdentaria, intermaxilar. Que a diferencia de la otra, en que debe de tener la fijación interdentaria intermaxilar de 4 a 6 semanas, en esta, después de una semana la puedes retirar porque ya comienza a consolidarse la fractura con la osteosíntesis. Y esta es una enorme ventaja del uso de mini placas y tornillos para consolidar las fracturas. De hecho, estas son ventajas del avance de la tecnología y desde el año de la década del 70 para acá el Perú tenemos múltiples casas, cada vez perfeccionan más, cada vez hay más casas que comercializan las mini placas, los tornillos, que son tornillos de 2 milímetros, 4 milímetros, dependiendo del hueso, y que ellos mismos nos prestan, nos llevan a hacer operaciones por la compensación a la compra de las mini placas y tornillos, que no son baratas, nos prestan equipos cada vez más finos, más fáciles de manejar para poder hacer la parte mecánica que es tan igual como el manejo de un mecánico cuando entornilla o desentornilla o pone uniones, mini placas y tornillos. De hecho, hoy que hacemos la fijación con
la osteosíntesis con mini placas y tornillos en la década del 50, 60, 70. Utilizábamos osteosíntesis con alambre. Esa fractura abierta o cruenta que ustedes acaban de ver, hacíamos un hueco en un fragmento de fractura del hueso fracturado, 2 huecos habitualmente, otros 2 huecos en el otro fragmento fracturado, y pasábamos un alambre y hacíamos un nudo, doblábamos el alambre hacia adentro y teníamos una osteosíntesis realizada con alambre. Alambre que comprábamos de la ferretería, los huecos los hacíamos con el taladro de nuestra casa, con el taladro mismo que hacíamos con cualquier hueco en la pared, porque no había instrumentación. Y la fijación interdentaria, para suerte, fue muy precoz, y el uso de ligas ya había desde la época del 60 y del 70. Pero actualmente el tratamiento de elección es la osteosíntesis con mini placas y tornillos. Pero no puedes darte el lujo de decir, estoy en Churucutó y en Cherundivilca, en Patas para Arriba, en Campo Grande o lo que sea el pueblo más lejano, y decir, hacer el diagnóstico de una fractura y decir, no tengo mini placas, no tengo tornillos para apoyar a tu paciente. Puesto que heroicamente tú puedes encontrar un alambre y poder hacer una fijación interdentaria para evitar ese desplazamiento que es muy tormentoso en los pacientes, y que dé tiempo para que el paciente, cuando Dios se lo permita, pueda desplazarse a un centro más especializado. Es habitual que el manejo de las fracturas con mini placas y tornillos no sea hecho como una emergencia. Tan luego se produce la fractura, porque hay que planear el tratamiento con mini placas y tornillos. Yo diría que casi en ninguna clínica tiene todo un set de mini placas y tornillos para una fractura de un hueso, de otro hueso, de una modalidad u otra modalidad. Esto hace que el tratamiento de la fractura no se considere como una emergencia, pero sí algo urgente. Perdón, no urgente, pero sí algo que tiene que hacerse pronto, puesto que hay que hacer el pedido del material, tener el adecuado material para poder tratar al paciente. Y lo que les decía, las casas comerciales tienen ya elaborados mini placas de acuerdo al hueso donde tú lo quieres ubicar, incluso con las curvaturas, unos pequeños, otros más grandes, mini placas de 8 tornillos, mini placas de 12 tornillos, mini placas en forma de Y, placas en forma de M. En fin, tú planeas, teniendo un modelo o tomografía computarizada, qué tipo de placas y tornillos y cuántos tornillos vas a utilizar. Aquí utilizarás unos tornillos de 4 milímetros, aquí utilizarás unos tornillos de 2 milímetros, puesto que el hueso aquí es muy delgado. Esta es la forma como tratamos actualmente las fracturas maxilofaciales. Los hay también en modelos para el maxilar, para la mandíbula, y tú puedes hacer fácilmente un tratamiento de una osteosíntesis de una fractura, de otra fractura,
y pones la inmovilización interdentaria en un proceso que requiere la colaboración del anestesiólogo, de tu equipo y de tener todo el instrumental adecuado para obtener éxito en el tratamiento con mini placas y tornillos. Esto es lo que uno siempre debe tener en mente, que no tengo mini placas y tornillos y el paciente vive en Churubivilca, Churucutoy o Bagua Grande. Entonces, con un poco de anestesia y silocaína, tú colocas una osteosíntesis con alambre y haces un nudo. ¿Cuántas veces hicimos esto en la década del 60 y del 70? En algunos casos, repito, en una fractura no desplazada como esta, bastará solamente hacer una fijación interdentaria intermaxilar como forma de tratamiento. Esta fractura no requiere una reducción cruenta, sino incruenta, fijando tan solo con arco y ligas los dientes. O en otros casos, les repito, es combinado el uso de mini placas y tornillos con el arco. Miren este ejemplo en que se nos presenta una imagen en que tú haces una fractura del EFOR, la tratas con mini placas y tornillos, y las fracturas de las mandíbulas también con mini placas y tornillos. Tú proyectas en tu catálogo qué mini placas, cuántos tornillos vas a utilizar para hacer el pedido, la demanda a la casa comercial, quien te la pone en sala de operaciones junto con el equipo adecuado. Como todas las cosas quirúrgicas, pueden haber complicaciones. Y uno debe dialogar con el paciente para advertirle de posibilidades de complicación. O uno mismo advertirse junto con su equipo, junto con el hospital o la clínica, que puedes tener complicaciones. Que puedes de hecho tener infecciones por gérmenes que son, como entenderán, muy complicados porque están en la boca, porque puede haber caries profundas. La fractura no se produce, no escoge a una persona que tenga los dientes bien limpios y adecuadamente tratados. Viene en el momento que uno está. La infección es una de las posibilidades. Infecciones que puede demorarte el tratamiento, que puede complicarte la osteosíntesis, o que puede requerir un manejo mucho más largo, más complicado, drenajes, etc. Otras veces colocamos mal las mini placas y tornillos y entonces el hueso consolida fallidamente. El objeto, repito, del tratamiento de la osteosíntesis es mantener la continuidad del hueso. Pero si haces una osteosíntesis y un fragmento está montado sobre el otro, esto va a unirse. Va a haber una pseudoartrosis, pero va a ser asimétrica, puede ser dolorosa y, en fin, puede requerir de una reintervención. O puede ser de que tú unes adecuadamente los fragmentos, haces adecuada la osteosíntesis, pero no hiciste una adecuada fijación interdentaria e intermaxilar y no estuvo la oclusión mantenida en el momento que el paciente sale de operaciones. Y esta mala oclusión es muy fastidiosa para el paciente, o requiere tratamiento con ortodoncia posterior, o requiere algún tipo de corrección quirúrgica nuevamente. Puede dañar nervios,
en el momento del acto operatorio. Y frecuentemente los nervios dentarios son alterados y las piezas dentarias por falta de inervación son una complicación en el manejo posterior. Y basta muchas veces no tener fracturas, sino tan solo una contusión para que la articulación temporomandibular se altere. Y se hace dolorosa, y hay crujido en la articulación temporomandibular, y se te hace una cosa muy permanente. Muchas veces la cirugía prolongada con boca abierta, contracciones forzadas, te altera, te daña provisionalmente o una forma más duradera la articulación temporomandibular, y su manejo es un manejo fastidioso, tanto para el paciente como para el médico tratante. Me parece que esta es la última. Les agradezco. Abro la posibilidad de que podamos tener alguna pregunta que con mucho gusto se las puedo solucionar o tratar de resolver. Doctor, una consulta. Dígame. Sí, quería saber si había algún tipo de fractura, alguna clasificación de fractura en la que, por ejemplo, no sé, ya sea demasiado complicado, demasiado riesgoso operar y ya simplemente se deje así, a ver qué pasa. No sé si eso se puede. Sí, doctora, en fracturas del Lefort 3 muchas veces deciden no operar. Uno, por otra parte, hay fracturas a nivel del cóndilo o subcondilares en los niños que no requieren nada más que dieta líquida unas 2-3 semanas y se consolida bastante bien. Y con ejercicios se recupera la oclusión. Son situaciones así. O cuando tienes fracturas incompletas y no hay dolor, tú tienes el diagnóstico radiológico topográfico de una fractura incompleta y el paciente abre y cierra la boca con mínimo dolor, tú decides no operar, ni siquiera poner un arco. Dieta líquida, analgésicos, antiinflamatorios y decirle que modere su apertura bucal. Decide no operar. Sí, hay otra pregunta. ¿Está el doctor Delgado escuchándome? Sí, Doc, sí lo escucho. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos dar terminada esta fase? Me gustaría tener más diálogo con los alumnos. Hay una pregunta, doctor. Dice, lo que busca la fijación intermaxilar es la inmovilización de la mandíbula y normalmente por cuánto tiempo el paciente debe estar con la fijación. Muy buena pregunta. Si tan solo tienes una fijación interdentaria intermaxilar, 4 a 6 semanas el hueso se consolida en gente joven. La gente mayor puede demorar pasadas las 6 semanas, pero a 4 semanas ya tienes una consolidación y puedes retirar la fijación interdentaria. Doctor, hay una pregunta más en el chat. Ay, no. ¿Quién estaba hablando? Perdón. ¿Puede leer el chat, doctor Delgado, y me dice? A ver, Doc,
En las fracturas maxilares existe la posibilidad de utilizar algún tipo de prótesis en vez de la osteosíntesis. No prótesis, pero sí, además de la osteosíntesis, algunas veces tienes necesidad de hacer fijaciones externas. Hay instrumentos que son sofisticados que te ayudan a movilizar, a desplazar o a mantener externamente eh, la fractura. Doc, hay una pregunta que dice respecto a la nutrición del paciente con fijación intermaxilar. ¿Cómo se da? Pareciera que cuando haces una fijación interdentaria intermaxilar adecuada, el paciente no puede abrir la boca, pareciera que no va a tener forma de alimentarse. Pero dieta licuada, con sorbete, todo lo que tú quieras, comer frijoles, chancho, lo que quieras, lo licúas y lo comes con sorbete. Siempre hay espacios por donde la dieta licuada se va a pasar hacia atrás. Igualmente, si bien el paciente está con una fijación interdentaria e intermaxilar y uno creyera que no puede comunicarse, sí se puede comunicar. Ya en el ejercicio fijando las muelas y traten de hablar y van a ver cómo sí se puede comunicar. Doctor, otra consulta. En el caso que un paciente con una fractura maxilofacial tenga que ser intubado, ¿cómo sería en ese caso? Los pacientes con fracturas muy agresivas, complicadas y que tienen traumatismo encefalocraniano son intubados. Es lo primero que uno trata de hacer. La intubación se hace en emergencia, una persona que tenga mucha experiencia. Algunas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces sucede que en la emergencia el médico de emergencia, el intensivista, no puede intubar y el paciente está con sangre que se va hacia los pulmones y hay necesidad de hacer una traqueostomía? Entonces, muchas veces es mejor tener un paciente con traqueostomía antes que tenerlo con secreciones o una fractura muy compleja. Por otra parte, cuando tú vas a hacer una reducción de una fractura abierta en sala de operaciones, necesitas tener una intubación por vía nasal, puesto que vas a necesitar la boca abierta y hacer fijación interdentaria intermaxilar y vas a sacar al paciente con la fijación intermaxilar. Sale intubado frecuentemente el paciente de sala de operaciones a UCI. Y cuando uno opera este tipo de fracturas, ya está desde antes advirtiendo UCI. Tengan lista una cama porque voy a operar una fractura y el paciente va a salir unas 3, 4 o 6 horas intubado. Tú lo cedas para que el paciente no esté luchando y todo tu trabajo, como ha sucedido varias veces, se pierda porque el paciente trata de abrir, toser, etc. Doc, una pregunta. ¿Qué tipo de placas son mejores en cuanto a las fracturas faciales? ¿Las que son reabsorbibles o las no reabsorbibles? Tú te refieres a las mini placas. Sí, Las Doc. mini placas para la osteosíntesis. Todas estas mini placas, no todas, las mini placas son de titanio y son permanentes, aunque algunas las puedes retirar después de varios años. Cuando ya la fractura está bien consolidada, tienes
y en fin, y prefieren no tener material metálico, las puede retirar y eso no es una cosa muy difícil. Pero últimamente se está viniendo materiales que son reabsorbibles. Y la diferencia es el costo, ¿no? De que el material reabsorbible es mucho, mucho más costosa. Pero si cumple el objetivo de poder hacer una adecuada osteosíntesis, una mini placa reabsorbible, bienvenida. Gracias, Doc. Gracias. Bien, Luis. Perfecto, Doc, ya no hay más preguntas en el chat. Muy bien, esperamos cuántos minutos para descansamos para tomar un café y volver. Podemos continuar, ¿verdad? Doc, con el siguiente tema. ¿Ya? ¿5 minutos? Perfecto, doctor. En 5 minutos continuamos con el siguiente tema. Muy bien.